Nunca olvidaré la frialdad en la voz de Isabel cuando mi suegra declaró que yo ya no necesitaría la casa, porque ya había decidido que sería para su hija, Elena. Estábamos sentados en el salón del piso señorial en el barrio de Salamanca, de Madrid, en el que Ricardo y yo habíamos vivido durante 5 años. La lluvia de finales de septiembre golpeaba contra las ventanas, creando un telón de fondo melancólico para la emboscada que habían planeado. «Sofía, querida», había dicho Isabel, removiendo su té con una precisión calculada. «Ricardo me dice que últimamente habéis tenido algunas dificultades matrimoniales». Sus ojos, del mismo marrón profundo que los de su hijo, se clavaron en mí con una satisfacción apenas disimulada. Ricardo estaba sentado a su lado en nuestro sofá de flores, con las piernas cruzadas, su anillo de boda golpeando rítmicamente el brazo del sofá. El mismo tic nervioso que tenía desde el día en que nos casamos hacía 8 años en la iglesia de San Jerónimo el Real, cuando yo todavía creía en los cuentos de hadas. «Pensamos que sería mejor», continuó Isabel, «que encontraras un lugar más adecuado para tu situación. A Elena se le acaba el contrato de alquiler el mes que viene, y esta casa sería perfecta para ella». Las palabras me golpearon, como una cuchilla, atravesando cada gramo de dignidad que había luchado por preservar en esa familia. Miré a Ricardo, buscando cualquier señal del hombre que una vez me había prometido estar a mi lado, pasara lo que pasara. En lugar de eso, su risa sonó de inmediato, afilada y burlona, como si la crueldad de su madre no fuera suficiente. «No te sorprendas tanto, Sofía», dijo, pasándose una mano por su pelo entrecano. «Llevamos semanas hablando de esto. Mamá tiene razón, estarás más feliz en un sitio más pequeño. Los papeles del divorcio ya se están redactando». Papeles del divorcio. Palabras que no había oído hasta ese mismo instante. Mis manos temblaron al dejar la taza de té sobre la mesa de centro de nogal que habíamos comprado juntos en aquel pequeño anticuario de El Rastro. «¿Lleváis semanas hablando de esto?», repetí, mi voz apenas audible por encima de la lluvia. «¿Pensabais incluirme en esta conversación sobre mi matrimonio y mi casa en algún momento?» Isabel agitó la mano con desdén. Sus pulseras, de oro tintineando. «Vamos, Sofía, no seamos dramáticas. Ricardo ha sido más que generoso. Recibirás lo suficiente para asegurarte un buen apartamento en Chamberí, o quizás en Argüelles». Me levanté, con las piernas temblorosas. «Esta también es mi casa. La compramos juntos». El rostro de Ricardo se endureció mientras se levantaba del sofá. En realidad, la mayor parte de la entrada provino de mi fondo fiduciario. Mamá ayudó con el resto. Se acercó, alzándose sobre mí como hacía cada vez que quería intimidarme. «Tú no aportaste nada, Sofía. Nada». Cada palabra borraba otro año de nuestro matrimonio. Los cafés de buena mañana, las mañanas de Navidad, los sueños que habíamos compartido. En su lugar, creció algo que había mantenido enterrado durante demasiado tiempo: la rabia. «Deberías hacer las maletas este fin de semana», dijo Isabel, mirando su Rolex. «Elena quiere empezar a redecorar la semana que viene. Ese verde horrible de la cocina tiene que desaparecer». Cuando Ricardo me empujó hacia la puerta del dormitorio, tropecé y me sujeté al marco. «Ve a hacer las maletas», ordenó. «Ya he trasladado tus cosas a la habitación de invitados». Subí las escaleras que crujían en todos los lugares familiares, pasando junto a las fotos de familia que ahora parecían la prueba de una mentira elaborada. Dentro de la habitación de invitados, encontré mi ropa amontonada descuidadamente sobre la cama, mis libros apilados en las esquinas, mi vida relegada a los márgenes de mi propia casa. A través de la ventana, podía ver el Lexus de Isabel aparcado junto al BMW de Ricardo, en nuestra entrada de adoquines. Creían haber orquestado el golpe perfecto: el hijo obediente y su madre controladora, librándose por fin de la mujer que nunca había pertenecido realmente a su círculo. Esa noche, me quedé despierta mirando el techo de la habitación de invitados, mi mente repasando cada humillación que había soportado desde que entré en su familia.
La Nochebuena, en que Isabel derramó accidentalmente vino tinto sobre mi vestido blanco. La Navidad en que Ricardo le regaló a su hermana una pulsera de diamantes y a mí un electrodoméstico de cocina. Las innumerables cenas en las que hablaban por encima de mí como si fuera invisible. Todo convergía en este único acto de traición. No solo intentaban quitarme el techo, intentaban borrarme por completo. Pero yo sabía algo que ellos no. Ya me había estado preparando para un momento como este. 6 meses antes, había encontrado recibos de hoteles, mensajes de texto de alguien llamada V, que no eran de su hermana Elena. Había visto a mi marido transformarse del encantador profesor de literatura del que me había enamorado en 1900, un extraño que llegaba a casa oliendo a un perfume desconocido. En lugar de enfrentarme a él, había empezado a planear silenciosamente una vía de escape. No porque fuera débil, sino porque conocía a los Serrano lo suficientemente bien como para entender que una confrontación directa me dejaría sin nada. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Al otro lado de la calle, las luces de los Pérez seguían encendidas, probablemente otra noche en vela con su recién nacido. La vida continuaba con normalidad para todos los demás mientras la mía acababa de hacerse añicos, o eso pensaban los Serrano. Decidí que no me derrumbaría. En cambio, observaría, permanecería en silencio y les daría la ilusión de la victoria. Creían que me estaban quitando lo más importante, pero en realidad me estaban dando la oportunidad de contraatacar de una manera que nunca podrían prever. En el baño, me eché agua fría en la cara y me miré en el espejo. La mujer, que me devolvía la mirada, no estaba derrotada. Detrás de sus ojos había un plan, ya en marcha, que haría que los Serrano se arrepintieran de haber subestimado a Sofía Morales. Creen que este es el final, susurré para mis adentros, pero es solo el principio. En los días siguientes, me comporté con una calma calculada. Cada mañana, preparaba el desayuno como de costumbre. Los huevos de Ricardo exactamente, como le gustaban, las tostadas apenas doradas, el café con solo un chorrito de leche. Él me observaba con los ojos entrecerrados mientras le ponía el plato delante, claramente inquieto por mi falta de resistencia. «Te lo estás tomando». «Bien», dijo, doblando el periódico El País por la sección de economía. Esperaba más drama. Me serví una taza de café y me encogí de hombros. ¿De qué serviría? Mantuve la voz uniforme, neutra. Tú y tu madre ya habéis tomado una decisión. Me estudió por encima del borde de su taza, sospechando de mi compostura. Bien, que se lo pregunte. Isabel llamó todos los días de esa semana, haciendo sugerencias sobre lo que debía llevarme y lo que debía dejar. El juego de comedor se queda, por supuesto, declaró durante una de sus llamadas. Fue un regalo de boda de nuestra parte de la familia. Y, por supuesto, asentí, con la voz dulce como la miel, mientras estaba sentada en la misma mesa que ella reclamaba, revisando los documentos que mi abogada me había enviado por correo esa mañana. El miércoles, Elena vino a casa mientras Ricardo impartía su seminario de literatura hispanoamericana en la Complutense. Recorrió cada habitación como una posible compradora, cuaderno en mano, catalogando lo que se quedaría y lo que se iría. Llevaba el pelo rubio recogido en una coleta tirante y lucía la misma expresión de superioridad que su madre había perfeccionado. «Estoy pensando en pintar esta habitación de azul marino», dijo mientras estábamos en el dormitorio principal. «Y esa lámpara horrible tiene que desaparecer. La lámpara había sido un regalo de mi abuela». Sonreí levemente. «Sí que desentona con todo lo demás». Ella enarcó una ceja, esperando claramente una discusión. Al no obtenerla, continuó su recorrido, volviéndose cada vez más audaz con cada habitación. «Estas cortinas son espantosas. Esta alfombra no pega nada con el espacio. Esa estantería es demasiado voluminosa». La seguí en silencio, interpretando el papel de la futura exesposa derrotada. En la cocina, abrió armarios y cajones sin preguntar, pasando los dedos por la encimera de granito que yo había elegido. «¿Sabes?», dijo,
sin molestarse en mirarme. Nunca entendí qué vio Ricardo en ti. Siempre has sido tan ordinaria. Se giró para mirarme, apoyándose en la isla. Mamá intentó advertirle, pero él era terco. Al menos por fin ha entrado en razón. Podría haberle dicho entonces que su hermano me había estado engañando durante al menos un año. Podría haber mencionado que su perfecta madre una vez accidentalmente trituró el manuscrito del libro infantil en el que había estado trabajando. Podría haberle recordado que la mujer ordinaria que tenía delante se había graduado con matrícula de honor en ICADE, mientras que ella apenas había aprobado su ciclo superior de marketing. En lugar de eso, esbocé la misma leve sonrisa. Ahora queremos cosas diferentes. Sus ojos se entrecerraron, inquieta por mi calma. Había venido armada para una pelea que me negué a darle. Esa noche, oí a Ricardo hablando por teléfono con ella. No lo sé, dijo en voz baja desde su estudio. Está actuando de forma extraña. Demasiado tranquila. No, ni lágrimas, ni súplicas. Quizás ya está viendo a alguien. No lo sé y no me importa. Sí, he trasladado mis cosas importantes a la caja de seguridad. Por supuesto que he cambiado las contraseñas. Que hablen, que planeen, que crean que estaba rota o distraída, o simplemente demasiado estúpida para contraatacar. Mientras tanto, yo trabajaba en silencio en la habitación de invitados, que ahora era mi alojamiento temporal. Recogí documentos, contratos y extractos bancarios que había escondido cuidadosamente durante meses. Hacía llamadas desde la biblioteca pública en la Gran Vía en lugar de usar el teléfono de casa. Me reunía con mi abogada, Patricia Vargas, en una pequeña cafetería de Malasaña donde ninguno de los Serrano pondría un pie. Se están volviendo descuidados, me dijo Patricia, revisando los últimos extractos financieros que le había llevado. Su pelo con mechones grises estaba recogido en un moño práctico, sus gafas de leer posadas en la punta de la nariz. Ricardo transfirió casi 50.000 euros a una cuenta nueva el mes pasado. Eso es bueno para nosotros. Tampoco cree que yo sepa lo de la cuenta en Suiza, añadí, deslizando otro documento sobre la mesa. Los ojos de Patricia se abrieron, de par en par al revisar las cifras. Sofía, esto lo cambia todo. Me miró con un respeto renovado. Has estado preparándote para esto durante bastante tiempo, ¿verdad? Pensé en la noche de hacía 3 años, en la que oí por primera vez a Isabel sugerirle a Ricardo que debería haberse casado con alguien más adecuado. Pensé en el maltrato emocional gradualmente creciente, el socavamiento sutil, la forma en que hablaban de mí cuando pensaban que no podía oírles. Digamos que aprendí a verle las orejas al lobo, respondí. De vuelta en casa, mantuve mi actuación. Seleccioné cuidadosamente qué posesiones empacar, eligiendo objetos de valor sentimental en lugar de monetario. Las recetas de mi abuela, la colección de primeras ediciones de Hemingway de mi padre, las fotografías de antes de conocer a Ricardo, cuando todavía me reconocía a mí misma. Isabel me visitó el viernes, aparentemente para ayudarme a empacar, pero en realidad para supervisar lo que me llevaba. Sofía, dijo, sentada en el borde de la cama de invitados mientras yo doblaba jerseys en una maleta. Espero que no haya resentimientos. Estas cosas pasan. El matrimonio no es para todo el mundo. La miré, a la mujer que había pasado 8 años intentando romperme. Ningún resentimiento, Isabel. Parpadeó, sorprendida por mi serenidad. Bueno, no, bien. Siempre he dicho que eras una chica sensata, a pesar de todo. A pesar de todo, repetí, doblando otro jersey. Se levantó, alisando su impecable falda lápiz. Elena querrá celebrar la Nochebuena aquí este año. Un comedor tan encantador para recibir invitados. Lo es, asentí, imaginando la expresión de su cara cuando se diera cuenta de que ni ella ni Elena iban a celebrar nada en esta casa. Ese fin de semana, Ricardo hizo un gran alarde de caridad al permitirme quedarme hasta el sábado siguiente.
Eso te da 2 semanas completas para encontrar un sitio, dijo magnánimamente durante la cena. Mamá cree que estoy siendo demasiado generoso. Tu madre se preocupa mucho por tu bienestar, respondí, cortando mi pollo en trozos precisos. Me estudió, tratando de detectar sarcasmo, pero mantuve mi expresión neutra. Sí, bueno, ella sabe lo manipuladoras que pueden ser las mujeres durante los divorcios. Pero he protegido nuestros activos, como si algo hubiera sido realmente nuestro, en su mente. Qué inteligente, dije. Más tarde, estaba en la cocina, lavando los platos como había hecho miles de veces, escuchando a Ricardo hablar por teléfono en el salón, riéndose con alguien. Su novia, quizás, o tal vez Elena. Sus voces subían y bajaban, salpicadas por ocasionales estallidos de risa, por lo que supuse eran bromas a mi costa. Sequé cada plato con cuidado, devolviéndolos a sus lugares correspondientes. La casa zumbaba a mi alrededor, familiar y extraña a la vez. Desde fuera, parecía una mujer aceptando su destino, siguiendo los movimientos de una vida que estaba terminando. Pero detrás de mi máscara de sumisión, estaba surgiendo una mujer diferente, una que nunca se habían molestado en ver, una que no se iría con las manos vacías, una que había aprendido que, a veces, el oponente más silencioso es el más peligroso. Sin que Ricardo y su familia lo supieran, yo había asegurado silenciosamente la plena propiedad de nuestra casa de Madrid 4 meses antes. La oportunidad se había presentado cuando Ricardo, ansioso por proteger sus activos de lo que él llamaba posibles responsabilidades comerciales, había sugerido que reestructuráramos algunas de nuestras propiedades. Había sido descuidado, arrogante, firmando documentos sin leerlos a fondo, confiando en que yo seguía siendo la esposa obediente que podía manipular. Todo había comenzado con un descubrimiento casual a principios de primavera. Estaba buscando una grapadora en el despacho de Ricardo, cuando encontré una carpeta etiquetada Traspaso Casa Sierra. Dentro había documentos preliminares para poner nuestra casa de vacaciones en Navacerrada, únicamente a su nombre. La casa de la sierra que mi padre nos había ayudado a renovar. El lugar donde había pasado los veranos de niña, nadando en las frías aguas del embalse. Ese descubrimiento me había llevado a Tomás Jiménez, un viejo amigo de la universidad que ahora se especializaba en derecho inmobiliario. Nos reunimos en su despacho en la Castellana un martes lluvioso, cuando Ricardo pensaba que estaba en mi club de lectura. No puedes simplemente transferir la casa de la sierra sin tu firma, había explicado Tomás, revisando los documentos que le había llevado. Su despacho daba al paseo, con los coches fluyendo por la avenida gris de abajo. Pero encontrará una manera, dije. Ricardo siempre la encuentra. Tomás se inclinó hacia adelante con expresión seria. Sofía, ¿está pasando algo más aquí? Porque esto golpeó la carpeta. Parece que alguien se está preparando para un divorcio. Recuerdo cómo se me hizo un nudo en la garganta, dificultándome el habla. Creo que sí. Lo que siguió fueron 3 meses de cuidadosa planificación. Tomás me puso en contacto con Patricia Vargas, que se especializaba en casos de divorcio. Ahí juntos me ayudaron a entender a qué me enfrentaba y qué opciones tenía. La casa es de propiedad conjunta, había explicado Patricia en una de nuestras primeras reuniones, pero hay una cláusula en la escritura que podría jugar a tu favor. Si una de las partes intenta transferir la propiedad sin el consentimiento mutuo, la otra parte puede solicitar los derechos completos. Era un tecnicismo, un pequeño resquicio legal que Ricardo, con toda su supuesta perspicacia para los negocios, había pasado por alto cuando comenzó a transferir activos. Y cuando intentó poner silenciosamente la casa a nombre de su madre como una medida fiscal temporal, yo estaba lista. El proceso judicial había sido rápido y privado. Ricardo, creyendo que estaba visitando a mi tía enferma en Sevilla, ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que fue demasiado tarde. Para cuando descubrió que la casa estaba únicamente a mi nombre,
La documentación era inexpugnable. Ahora, mientras se acercaba mi supuesta fecha de desalojo, preparaba metódicamente su caída. Cada día limpiaba una parte diferente de la casa, no como un acto de servidumbre, sino como preparación para mi residencia continuada. Pulí los suelos de madera del pasillo hasta que brillaron. Lavé las ventanas del mirador donde pronto me sentaría, viendo caer las hojas de otoño sin las críticas de Ricardo ni el juicio de Isabel. El martes cambié las cerraduras. El cerrajero, un hombre corpulento llamado David con ojos amables, y no hizo preguntas cuando le expliqué que necesitaba llaves nuevas por motivos de seguridad. «Pasa todo el tiempo, señora», dijo, instalando el nuevo cerrojo. «Más vale prevenir que curar». Le pagué en efectivo y me guardé las llaves nuevas en el bolsillo, imaginando la cara de Ricardo cuando su llave no funcionara. Otra, pequeña victoria en una guerra que él aún no sabía que estábamos librando. El miércoles, me reuní con Patricia por última vez en nuestra cafetería habitual. El lugar estaba lleno de clientes a la hora del almuerzo, proporcionando la cobertura perfecta para nuestra conversación. «Todo está en orden», confirmó, pasándome un sobre manila. «La orden de alejamiento está lista para ser presentada si es necesario, pero esperemos que no lleguemos a eso». «¿Y la casa?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Patricia sonrió, una loba con piel de abogada. 100% tuya legalmente. Al juez le interesaron especialmente los registros financieros que mostraban el intento de Ricardo de ocultar activos. Tomé un sorbo de mi té, dejando que el calor se extendiera por mi pecho. «¿Qué crees que harán cuando se enteren? Amenazarán, fanfarronearán, puede que incluso intenten demandar», dijo Patricia con franqueza. «Pero perderán. La gente rica odia perder aún más de lo que odia estar equivocada». Esa noche, Ricardo llegó tarde a casa, oliendo a whisky caro y a perfume de mujer. Apenas me miró mientras dejaba sus llaves en la consola del recibidor. Unas llaves que pronto serían inútiles. «Mamá y Elena estarán aquí el sábado por la mañana», anunció, aflojándose la corbata. «Espero que te hayas ido para entonces». Levanté la vista de mi libro y asentí. «Estaré lista». Sus ojos se entrecerraron ligeramente ante mi fácil conformidad, pero estaba demasiado satisfecho consigo mismo para cuestionarlo. «Bien». «Deja las llaves en la encimera cuando te vayas». Escondí mi sonrisa detrás del libro. «Por supuesto». El jueves y el viernes pasaron en un torbellino de preparativos finales. Trasladé la mayoría de mis pertenencias a un trastero. No porque me fuera, sino porque quería protegerlas de la posible ira de Ricardo. Me quedé solo con lo que necesitaría para los próximos días, creando la ilusión de que efectivamente planeaba desalojar la vivienda. Llamé a mis amigos más cercanos, explicándoles lo que estaba a punto de suceder y pidiéndoles que estuvieran alerta. Jimena se ofreció a venir a quedarse conmigo, pero lo rechacé. Esta era una confrontación que necesitaba enfrentar sola. «Solo ten el móvil encendido», insistió. «Y si ese cabrón intenta algo, llamo a la policía yo misma». Preparé la casa para su supuesta llegada. Limpié cada rincón, pulí los suelos de madera e incluso puse flores frescas en el salón. Para cualquier otra persona, parecería que me preparaba para marcharme con dignidad, dejando la casa hermosa para sus próximos ocupantes. Pero en realidad, estaba preparando el escenario para su conmoción. El viernes por la noche, coloqué los documentos legales sobre la mesa de centro. La escritura de la casa con mi nombre, claramente indicado como única propietaria. La sentencia judicial que confirmaba mi derecho a la propiedad. Los papeles de la orden de alejamiento, listos, para ser presentados si fuera necesario. A su lado, coloqué las nuevas llaves de la casa, una declaración silenciosa de mi propiedad. Dormí sorprendentemente bien esa noche, mejor de lo que lo había hecho en meses. Quizás fue el saber que después de mañana ya no tendría que fingir. La máscara que había llevado durante tanto tiempo finalmente se caería,
El sábado amaneció claro y fresco, un día de otoño perfecto en la sierra. Me vestí con esmero, con vaqueros y un suave jersey azul, ropa informal que sin embargo me hacía sentir segura y fuerte. Preparé café y me senté junto a la ventana delantera, observando la calle, esperando a que llegaran los Serrano. Exactamente a las 10. El Lexus de Isabel entró en el camino de entrada, seguido por el Audi rojo de Elena. Ricardo, que había pasado la noche en un hotel para darme privacidad para mudarme, llegó el último en su BMW. Se reunieron en el camino de entrada, una familia unida en su triunfo, completamente inconscientes de lo que les esperaba dentro. Respiré hondo, me alisé el jersey y me preparé para abrirles la puerta a su nueva realidad. La cuenta atrás que había estado siguiendo mentalmente durante meses, finalmente había llegado a 0. Era hora de que los Serrano aprendieran lo que sucede cuando subestimas a la mujer que has llevado demasiado lejos. Abrí la puerta principal, antes de que pudieran llamar al timbre. La sorpresa en sus rostros fue inmediata. Esperaban encontrar la casa vacía o quizás sorprenderme en medio de mi partida final. ¿Sofía? La voz de Ricardo contenía una genuina confusión. Vestía su atuendo informal de fin de semana, pantalones de pinza planchados y una camisa de botones azul que su madre le había regalado la Navidad pasada. ¿Qué haces todavía aquí? Acordamos que te irías a las 10. Buenos días. A Ricardo, Isabel, Elena. Asentí a cada uno de ellos, retrocediendo para permitirles la entrada. Por favor, pasad. Intercambiaron miradas, su ánimo triunfante flaqueando ligeramente ante mi compostura. Isabel se recuperó primero, entrando con paso firme en el vestíbulo, con la confianza de quien cree ser dueña del lugar. Supongo que podemos darte una hora más para que recojas tus cosas, dijo, desenrollando su bufanda de Burberry. Su collar de perlas captó la luz de la mañana mientras inspeccionaba el impecable pasillo. Aunque debo decir que esperaba que fueras más organizada con esto. Elena la siguió, dejando caer su bolso de diseño en la consola y lanzando las llaves de su coche al lado con la despreocupación de quien reclama territorio. Hemos contratado a la mudanza para esta tarde, me informó, con la voz afilada, por la irritación. Vienen a las 2. No será necesario, respondí, cerrando la puerta detrás de Ricardo. Pero por favor, sentémonos en el salón. Hay algo que tenemos que discutir. Ricardo frunció el ceño, mirando de su madre a su hermana, y luego de nuevo a mí. No hay nada que discutir, Sofía. Ya hemos hablado de esto. La casa... Al salón, Ricardo. Repetí, mi voz firme pero tranquila. Quizás fue el inusual tono de autoridad en mi voz, o simplemente su curiosidad por saber qué última súplica podría hacer, pero me siguieron. El salón estaba bañado por la luz de la mañana, los documentos sobre la mesa de centro claramente visibles. Tomé asiento en el sillón frente al sofá, observando cómo registraban lentamente los papeles legales formales dispuestos ante ellos. ¿Qué es todo esto?, preguntó Isabel, su voz repentinamente cautelosa mientras se sentaba en el borde del sofá. No tocó los documentos, pero sus ojos los recorrieron rápidamente, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. Ricardo permaneció de pie, con las manos en los bolsillos. ¿Alguna táctica de negociación de último minuto? Se rió, aunque el sonido no tenía humor. Sofía, ya hemos pasado por esto. La casa se compró principalmente con mi dinero. En el divorcio... Por favor, siéntate, dije, señalando el espacio junto a su madre. Y echad un vistazo a los papeles. Lo explicarán todo mejor que yo. Elena, impaciente como siempre, fue la primera en alcanzar los documentos. Cogió la escritura. Sus ojos se abrieron de par en par mientras escaneaba el contenido. El color desapareció de su rostro. ¿Qué es esto?, exigió, lanzando el papel hacia su hermano. Ricardo, mira esto. Él lo tomó a regañadiente, su expresión cambiando de molestia a confusión y a incredulidad en cuestión de segundos. Isabel se inclinó, leyendo junto a él, su mano perfectamente cuidada volando hacia su garganta, a medida que la comprensión se abría paso.
Esto no puede ser legal, farfulló Ricardo, hojeando las páginas con movimientos cada vez más frenéticos. Esta casa es propiedad conjunta. No puedes simplemente... Es totalmente legal. Interrumpí, con voz firme. Como lo confirma la sentencia judicial, que encontrarás en la carpeta azul. Quizás quieras prestar especial atención a la página 3, párrafo 2, que hace referencia a tu intento de transferir la propiedad a nombre de tu madre, sin mi conocimiento ni consentimiento. Isabel arrebató la carpeta azul, sus manos, temblando ligeramente mientras la abría. «Esto es absurdo», declaró, aunque a su voz le faltaba su autoridad habitual. «Ricardo nunca». «Pero lo hizo», dije simplemente. «El 15 de marzo, para ser precisos, el mismo día que movió 50.000 euros a una cuenta nueva que se suponía que yo no conocía. La misma semana que consultó con un abogado de 1900 divorcios. Sí, también sé eso, Ricardo». Su rostro se había vuelto de un alarmante tono rojo. «¿Revisaste mis papeles privados? ¿Me espiaste?» «Me protegí», corregí. «Igual que tú te estabas protegiendo. La diferencia es que yo leí la letra pequeña». Elena se levantó bruscamente, sus botas de diseño resonando contra el suelo de madera mientras comenzaba a pasear. «Esto es ridículo. Lucharemos contra esto. Los abogados de papá destruirán cualquier asesoramiento legal de segunda que hayas recibido». No pude evitar sonreír ante eso. «El bufete de tu padre es ciertamente formidable, pero no suelen llevar derecho inmobiliario, ¿verdad? Y Patricia Vargas, mi abogada, se especializa precisamente en este tipo de casos». Fue bastante minuciosa. Ricardo se había movido hacia la ventana, mirando el arce de nuestro jardín delantero como si lo viera por primera vez. Sus hombros estaban rígidos por la tensión. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre luchando por comprender cuán completamente se habían desmoronado sus planes. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz anormalmente silenciosa. «¿Qué? ¿Quieres? ¿Dinero?» «Quiero lo que ya es mío», respondí. «Esta casa, mi hogar». Isabel se levantó, irguiéndose en toda su estatura, su máscara social firmemente de vuelta en su lugar. «Esto es chantaje. Has manipulado tecnicismos legales para robar una propiedad que legítimamente pertenece a nuestra familia». «Esa es una perspectiva interesante», dije, reclinándome en mi silla. «Me pregunto si el juez estaría de acuerdo, especialmente después de revisar los correos electrónicos entre tú y Ricardo sobre cómo, y cito, asegurarse de que Sofía se vaya sin nada. Tu hijo realmente debería tener más cuidado al dejar su portátil abierto cuando va a ducharse». Un pesado silencio cayó sobre la habitación. A través de la ventana podía ver a nuestros vecinos, los García, paseando a su Golden Retriever, completamente ajenos al drama que se desarrollaba dentro de nuestra casa. ¿Cuántos otros dramas me había perdido, pasando por delante, de casas que parecían pacíficas desde fuera? «Lo planeaste», dijo finalmente Ricardo, volviéndose para mirarme. La comprensión parecía estar golpeándolo de repente. «Todos estos meses, mientras yo pensaba que no tenías ni idea, estabas preparando esto. Aprendí de los mejores», respondí, encontrando su mirada firmemente. «Tú y tu madre siempre habéis sido muy buenos haciendo planes a espaldas de la gente». El teléfono de Elena sonó con un mensaje de texto, el sonido discordante, en la tensa atmósfera. Lo miró automáticamente. Luego volvió a mirarme con renovada hostilidad. «La mudanza está en camino. Estarán aquí en 30 minutos. Pueden ayudarte a llevar tus cosas de vuelta a tu apartamento», sugerí. «Ya que, después de todo, no te mudarás aquí». Ella miró a Ricardo, esperando claramente que él arreglara esta situación como había arreglado tantas otras para ella a lo largo de sus vidas. Pero por una vez, él parecía perdido. «Esto no ha terminado», declaró Isabel, recogiendo su bolso y su bufanda. «Hablaremos con nuestros abogados inmediatamente.
Asentí, permaneciendo sentada. Sois bienvenidos a hacerlo. Patricia dejó su tarjeta en la carpeta por si quieren contactarla directamente. Ricardo no se había movido de su posición junto a la ventana. ¿Y el divorcio?, preguntó, su voz hueca. Procederá, confirmé, pero en términos más equitativos de los que habías planeado. Patricia ya ha contactado a tu abogado con una contrapropuesta al generoso acuerdo que me estabas preparando. Por un momento, pensé que podría explotar de ira. Sus puños estaban apretados a los costados, su respiración era superficial. Pero entonces, inesperadamente, se rió. No era su risa confiada habitual, sino algo más amargo y resignado. Te subestimé, dijo, negando con la cabeza. Todo este tiempo... Sí, asentí. Lo hiciste. Isabel se dirigió a la puerta, su postura rígida de furia. Vamos, Ricardo, Elena. Nos vamos de esta farsa. Nuestros abogados se pondrán en contacto. Sofía. Elena vaciló, mirando el salón por última vez. Su expresión una mezcla de rabia y decepción. Las estanterías empotradas que había planeado llenar con sus objetos decorativos, el espacio donde había imaginado recibir a sus amigos para tomar cócteles, todo se le escapaba ante sus ojos. Esto no es justo, murmuró, más para sí misma que para mí. Tampoco lo era lo que planeabais hacerme a mí, respondí en voz baja. Ricardo fue el último en moverse hacia la puerta. Se detuvo, mirando hacia la mesa de centro con sus documentos condenatorios. ¿La casa de la sierra?, preguntó. Sigue siendo de propiedad conjunta, respondí. Por ahora. Podemos discutir eso durante los procedimientos de divorcio, asintió una vez, luego siguió a su madre y a su hermana al pasillo. Me levanté de mi silla y caminé detrás de ellos, no para acompañarlos a la salida, sino para asegurarme de que realmente se fueran. En la puerta principal, Ricardo se volvió hacia mí una última vez. Nunca pensé que tuvieras esto dentro de ti. No era una disculpa ni siquiera un reconocimiento de su mala acción, solo sorpresa de que su esposa cuidadosamente seleccionada hubiera resultado ser más que la presencia pasiva y agradecida que él había esperado. Hay mucho sobre mí que nunca te molestaste en aprender, le dije, y cerré la puerta ante los rostros atónitos de la familia Serrano. Esperaba que se fueran de inmediato, pero los Serrano nunca habían sido de los que se rinden fácilmente. Antes de que pudiera siquiera exhalar de alivio, comenzaron los golpes. El puño de Ricardo contra la sólida puerta de roble, exigiendo volver a entrar. Me quedé al otro lado, con la mano todavía en el pomo, sintiendo las vibraciones de su rabia. Sofía, abre esta puerta ahora mismo. Su voz se escuchaba a través de la madera, ese tono de mando familiar que había funcionado tantas veces antes. La voz de Isabel se unió a la suya. Este es un comportamiento absolutamente inconcebible. Abre esta puerta inmediatamente. Respiré hondo. Abrí la cerradura y retrocedí mientras la puerta se abría. Estaban agrupados en el porche, un cuadro de privilegio denegado. Ricardo me empujó al pasar, su hombro golpeando el mío con la fuerza suficiente para hacerme tropezar. No hemos terminado aquí, dijo, caminando de regreso hacia el salón. No puedes simplemente soltarnos esto y esperar que nos vayamos. Lo seguí, manteniendo la distancia. Isabel y Elena iban detrás, sus expresiones una mezcla de furia y determinación. De vuelta en el salón, Ricardo arrebató los documentos judiciales, escaneándolos más detenidamente esta vez. Esto tiene fecha de hace 3 meses, dijo, agitando el papel en el aire. ¿Has estado guardando esto durante 3 meses? Siguiéndome el juego mientras yo... Se detuvo, de repente consciente de lo que estaba a punto de admitir. ¿Mientras qué, Ricardo?, pregunté. ¿Mientras planeabas dejarme sin nada? ¿Mientras te reunías con tu novia en el Hotel Palace todos los jueves por la tarde? Su rostro palideció. Me has estado espiando. Me he estado protegiendo, corregí de nuevo.
Hay una diferencia. Elena se dejó caer en el sofá, su compostura resquebrajándose. Esto es una locura. No puedes simplemente quedarte con la casa. Papá pagó la mayor parte. En realidad, dije, moviéndome hacia la estantería donde guardaba una pequeña caja de madera. Tu padre no pagó nada. Abrí la caja y saqué otro juego de documentos. Ricardo y yo pagamos por esta casa. Yo contribuí con mi herencia de mi abuela para la entrada, el 40% del total. El resto provino de nuestros ahorros conjuntos y de la hipoteca, que hemos pagado juntos. La fachada cuidadosamente controlada de Isabel comenzaba a resquebrajarse. Ricardo nos dijo que el dinero provenía de su fondo fiduciario. Miré a Ricardo, cuya expresión se había vuelto acorralada. Os mintió. Como mintió sobre muchas cosas. Le entregué los registros financieros a Isabel. Notarás mi nombre en todas estas transacciones. El dinero del fondo fiduciario se fue a otra parte. Quizás deberías preguntarle sobre el apartamento en el barrio de Salamanca. Los ojos de Isabel se clavaron en su hijo. ¿Qué apartamento en el barrio de Salamanca? La mandíbula de Ricardo se tensó. Eso no es relevante ahora mismo. Es muy relevante, repliqué. Es donde Ricardo se ha estado reuniendo con Vanessa durante el último año. La propiedad está a nombre de ella, pero él la pagó. Otro activo que estaba ocultando, no solo a mí, sino también a vosotros, al parecer. La habitación se llenó de un pesado silencio mientras Isabel se giraba lentamente para mirar a su hijo. Por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente sin palabras. Sus manos perfectamente cuidadas agarraban los registros financieros con tanta fuerza que los papeles se arrugaron. ¿Es esto cierto?, logró decir finalmente, su voz apenas audible. Ricardo se pasó una mano por el pelo, un gesto que reconocí de innumerables momentos de estrés a lo largo de nuestro matrimonio. Mamá, este no es el momento para... ¿Es cierto?, repitió, su voz elevándose bruscamente. Elena miraba de uno a otro, la confusión reemplazando su ira. ¿Quién es Vanessa? ¿De qué estáis hablando? Casi sentí lástima por ellos en ese momento. Casi. La narrativa cuidadosamente construida de su vida familiar se estaba desmoronando, ante sus ojos, y por una vez, yo no era el objetivo de su disgusto. Vanessa Hill, dije. Una de las estudiantes de posgrado de Ricardo, ex estudiante, debería decir. Llevan juntos bastante tiempo. Creo que tiene 27 años. Isabel se hundió en la silla más cercana, el color desapareciendo de su rostro. ¿Una estudiante? Ricardo, dime que esto no es verdad. La expresión de Ricardo se endureció, la mirada acorralada dando paso al desafío. Esto es exactamente lo que ella quiere, dijo señalándome. Ponernos unos contra otros, distraernos del verdadero problema, que es que ha manipulado el sistema legal para robarnos nuestra casa. ¿Vuestra casa?, repetí. Era nuestra casa, Ricardo, mía y tuya, no de tu madre ni de Elena. Y ahora, legalmente, es mía, solo mía. Elena se levantó de repente, con el rostro enrojecido por la ira. No te saldrás con la tuya. Los contactos de papá no harán nada, interrumpí. Tu padre es un respetado abogado de empresa, pero ni siquiera él puede anular una sentencia judicial clara. Especialmente cuando la documentación muestra que Ricardo intentó transferir la propiedad ilegalmente. No sabía lo que estaba firmando, protestó Isabel, pero su voz carecía de convicción. Me giré para mirarla directamente. Isabel, siempre has pensado que era ingenua, que no me daba cuenta de cómo me socavabas a cada paso, cómo animabas a Ricardo a controlar cada aspecto de nuestro matrimonio. Pero lo vi todo. Simplemente elegí mi momento para responder. Sus ojos, tan parecidos a los de Ricardo, se entrecerraron con cálculo. ¿Qué es lo que realmente quieres, Don Sofía? ¿Es por dinero? Porque si es así... No es por dinero, dije. Es por respeto, algo que ninguno de vosotros me mostró jamás.
Ricardo paseaba por la habitación, sus movimientos cada vez más agitados. Esto es ridículo. Lo impugnaré. Conseguiré los mejores abogados de Madrid. Eres bienvenido a intentarlo, respondí. Pero antes de hacerlo, quizás quieras considerar qué más podría salir a la luz durante esos procedimientos. El apartamento de Salamanca, la cuenta en el extranjero, las otras cosas que he documentado a lo largo de los años. Dejó de pasear bruscamente. ¿Qué otras cosas? Sostuve su mirada firmemente. ¿Realmente quieres que responda a eso delante de tu madre? La implicación quedó suspendida en el aire entre nosotros. Ricardo tenía secretos, algunos que yo conocía, otros que quizás solo estaba adivinando. Pero la incertidumbre fue suficiente para hacerlo dudar. Isabel se levantó, enderezando su chaqueta con manos temblorosas. Esto no ha terminado. Los Serrano no se rinden al chantaje. No es chantaje, dije. Es una consecuencia, algo con lo que vuestra familia parece no estar familiarizada. El teléfono de Elena volvió a sonar y lo miró mecánicamente. Sí, la mudanza está fuera, anunció, con la voz hueca. Momento perfecto, dije. Podéis redirigirlos para que lleven vuestras cosas de vuelta a tu apartamento. O a casa de Isabel, si lo prefieres. Ricardo se había acercado a la repisa de la chimenea, mirando las fotos dispuestas allí. El día de nuestra boda. Una reunión de Navidad en casa de sus padres en La Moraleja. Nosotros dos en la terraza de la casa de la Sierra, sonriendo, a la cámara como si nada pudiera interponerse entre nosotros. Nunca pensé que acabaría así, dijo, casi para sí mismo. Yo tampoco, admití. Pensé que estábamos construyendo algo juntos. Me equivoqué. Se volvió para mirarme, y por un breve instante vislumbré algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Luego desapareció, reemplazado por el frío cálculo que había llegado a conocer también. Te arrepentirás de esto, dijo. Cuando las aguas se calmen y estés sola en esta casa sin nada más que tu victoria, te arrepentirás de lo que has hecho. Negué con la cabeza. No, Ricardo. Me arrepentiré de los 8 años que pasé tratando de ganarme la aprobación de una familia que nunca tuvo la intención de aceptarme. Me arrepentiré de creer en un matrimonio que siempre fue unilateral. Pero no me arrepentiré de haberme defendido. Sonó una bocina afuera. La mudanza, esperando en su camión, ajenos al drama que se desarrollaba dentro. Deberíais iros, dije. La mudanza está esperando y no hay nada más que decir. Isabel recogió su bolso, sus movimientos rígidos de furia contenida. Este comportamiento solo confirma lo que siempre he dicho de ti. No eres una Serrano. Nunca lo fuiste. Ese, dije, es el primer cumplido que me has hecho nunca. Elena siguió a su madre hacia la puerta, deteniéndose solo para lanzarme una mirada venenosa. Disfrútalo mientras dure. No hemos terminado. No respondí, simplemente observando cómo se dirigían al pasillo. Ricardo se quedó atrás por un momento, su expresión indescifrable. La casa de la Sierra, dijo de nuevo. La quiero en el acuerdo de divorcio. Ya. Veremos, respondí. Le tengo bastante cariño. Su mandíbula se tensó. Me estás castigando. No, Ricardo. Me estoy protegiendo de ti. Hay una diferencia. Negó con la cabeza y salió, siguiendo a su madre y a su hermana. Esta vez, no los seguí hasta la puerta. En cambio, permanecí en el salón, escuchando sus voces desvanecerse mientras salían al porche, y luego el crujido de la grava mientras caminaban hacia sus coches. La puerta principal se cerró con un clic final y decisivo. El sonido de los motores arrancando, y luego desvaneciéndose mientras se alejaban, dejó un silencio extraordinario en la casa. Me quedé en el salón, de repente consciente de cientos, mi corazón acelerado y el ligero temblor en mis manos. Durante meses, había imaginado este momento, lo había ensayado, me había preparado para él,
Y ahora que había llegado, me sentía extrañamente suspendida entre el triunfo y la incredulidad. Caminé lentamente de una habitación a otra, rozando con las yemas de los dedos las paredes y los muebles que ahora eran indiscutiblemente míos. La cocina con sus encimeras de granito, donde había preparado innumerables comidas, mientras Ricardo criticaba mi técnica. El comedor donde Isabel había celebrado la Nochebuena, relegándome al papel de camarera en lugar de miembro de la familia. El estudio donde Ricardo había firmado los mismos documentos que habían sellado su derrota. Cuando llegué al dormitorio principal, la habitación de la que había sido exiliada semanas atrás, dudé en el umbral. La colonia de Ricardo todavía flotaba débilmente en el aire, y sus gafas de leer estaban en la mesita de noche como si pudiera regresar en cualquier momento para reclamarlas. Abrí las ventanas de par en par, dejando que la brisa fresca de octubre barriera el interior, llevándose los últimos rastros de su presencia. La cama todavía estaba hecha exactamente como él prefería, con las sábanas perfectamente estiradas y los cojines decorativos dispuestos según las instrucciones de Isabel. La desnudé por completo, metiendo las sábanas en una bolsa de 1900 lavandería para lavarlas o quizás desecharlas. Luego fui al armario de la ropa de cama y seleccioné ropa de cama nueva. El juego de algodón azul que había comprado en Sevilla el verano pasado, el que Ricardo había descartado como demasiado informal para un dormitorio principal. Mientras hacía la cama con mis sábanas elegidas, me encontré tarareando suavemente, una costumbre que a Ricardo siempre le había resultado irritante. La simple domesticidad de la tarea se sentía diferente ahora. No una obligación o una actuación para ser juzgada, sino simplemente el acto de hacer mi espacio cómodo. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Jimena, su voz entrecortada por la preocupación. ¿Estás bien? ¿Se han ido? ¿Necesitas que vaya? Me senté en el borde de la cama recién hecha. Se han ido, salió más o menos como esperaba, lo que significa que fueron horribles, interpretó Jimena correctamente. Dios, ojalá hubiera estado allí para ver la cara de Isabel cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿Fue tan satisfactorio como esperabas? Consideré la pregunta cuidadosamente. No fue por satisfacción, exactamente. Fue... Busqué las palabras adecuadas. Fue necesario. Jimena guardó silencio por un momento. Bueno, ya está hecho. El dragón ha sido vencido, la reina malvada, desterrada, y el apuesto príncipe resultó ser un sapo. Pero sinceramente, eso ya lo veíamos venir todas. Me reí a mi pesar. Jimena nunca había ocultado su aversión por Ricardo, ni siquiera en los primeros días, cuando yo todavía estaba cegada, por lo que creía que era amor. ¿Quieres que traiga un poco de vino?, ofreció. Podríamos pedir comida para llevar, tener una celebración improvisada de recuperación de la casa. La sugerencia era tentadora, pero negué con la cabeza, aunque no podía verme. Esta noche no. Creo que necesito un poco de tiempo a solas, para simplemente estar aquí, sin que nadie me observe, ni me juzgue, ni espere nada de mí. Lo entiendo, dijo Jimena suavemente, pero llámame si cambias de opinión. ¿Vale? ¿De día o de noche? Estoy a 10 minutos. Después de colgar, continué mi viaje por la casa, reclamando mentalmente cada espacio. En el baño de invitados, recogí los artículos de aseo de Ricardo y los metí en una caja. En el armario del pasillo, quité el abrigo de Isabel que de alguna manera siempre lograba ocupar la mejor percha. Pequeños actos de liberación, uno tras otro. Cuando cayó la noche, abrí una botella de vino. No el costoso Rioja Gran Reserva, que Ricardo insistía era la única opción aceptable, sino un simple Ribera del Duero que realmente disfrutaba. Llevé mi copa al mirador en la parte trasera de la casa, donde los sillones de mimbre acolchados daban al pequeño jardín ahora vestido con los colores del otoño. El vecindario se silenció a medida que se instalaba la oscuridad. Se encendieron luces en las casas circundantes, siluetas se movían detrás de las cortinas, y me encontré preguntándome sobre las historias que se desarrollaban en esos hogares.
¿Había otros matrimonios desmoronándose detrás de fachadas? ¿Impecables? ¿Otras mujeres sentadas solas, planeando escapes o confrontaciones? ¿Otras familias cuya imagen pública se parecía poco a su realidad privada? Mi teléfono sonó con un mensaje de Patricia. He recibido noticias del abogado de los Serrano. Están fanfarroneando, pero no tienen base legal. Mantente firme. Respondí con un simple «gracias» y dejé el teléfono a un lado. Que fanfarroneen, que rabien y amenacen e intriguen. La realidad legal no cambiaría. Alrededor de las 9 sonó el timbre. Un sonido que me provocó una sacudida. De adrenalina. ¿Habían regresado para otra confrontación? Me acerqué a la puerta principal con cautela, mirando por la mirilla. Tomás Jiménez estaba en el porche, con un sobre manila en una mano y una pequeña planta en maceta en la otra. Abrí la puerta, sorprendida por su visita inesperada. «Buenas noches, Sofía», dijo, ofreciendo una sonrisa vacilante. «Siento pasar sin avisar, pero quería entregarte estos papeles personalmente». Levantó el sobre. «¿Y esto?» Extendió la planta, un pequeño espatifilo. Regalo de inauguración, aunque supongo que en este caso es más un regalo de mantenimiento de la casa. Lo invité a pasar, conmovida por el gesto. Nos sentamos en la cocina mientras me explicaba los últimos documentos que necesitaban mi firma. Formularios que notificarían oficialmente a la compañía hipotecaria del cambio de titularidad y actualizarían los registros del impuesto sobre la propiedad. Patricia me dijo que hoy todo salió según lo planeado, dijo, observando cómo firmaba la última página. No es que dudara de tu resolución, pero los Serrano tienen fama de salirse siempre con la suya. No esta vez, dije, tapando mi bolígrafo. Tomás asintió, recogiendo los documentos firmados. Por si sirve de algo, creo que hiciste lo correcto. Enfrentarse a ellos requirió valor. Después de que se fue, coloqué el espatifilo en el alféizar de la ventana de la cocina, donde recibiría el sol de la mañana. Una simple planta, simbolizando un nuevo comienzo. Había algo apropiado en ello. Esa noche, dormí en el 107 dormitorio principal por primera vez en semanas. Sin los movimientos inquietos de Ricardo ni sus llamadas telefónicas nocturnas, sin el peso del fingimiento y la actuación, dormí profunda y tranquilamente. La mañana llegó con el suave sol de octubre filtrándose a través de las cortinas. Por un momento desorientador, esperé oír a Ricardo en la ducha o abajo preparando café. El silencio me recordó que estaba verdaderamente sola. Y extrañamente, esa comprensión se sintió como un alivio en lugar de soledad. Preparé mi propio café y lo llevé al porche trasero, observando a los carboneros revolotear alrededor del comedero de pájaros del que Ricardo siempre se había quejado porque atraía demasiadas ardillas. El día se extendía ante mí, sin estructura y enteramente mío. Mi teléfono volvió a sonar. El número de Ricardo. Lo dejé saltar al buzón de voz, aún no lista para entablar cualquier negociación o discusión que quisiera continuar. Cuando apareció la notificación, le escuché con un extraño desapego. «Sofía, esto es, tenemos que hablar. Sobre la casa, sobre los términos del divorcio. El abogado de mamá dice...». Su voz sonaba forzada, carente de su confianza habitual. «Solo devuélveme la llamada». Dejé el teléfono sin devolver la llamada. Habría tiempo para esas discusiones más tarde, a través de nuestros abogados. Hoy era para reclamar mi espacio, mi tiempo, mi paz. Por la tarde, conduje hasta el centro de jardinería y compré plantas para el porche delantero. Crisantemos en tonos burdeos y dorados, coles ornamentales en tonos morados. Isabel siempre había insistido en que las decoraciones de temporada eran vulgares, pero yo encontraba alegría en estos simples toques que hacían que una casa se sintiera como un hogar. Mientras colocaba las macetas en los escalones del porche, la señora García de al lado se acercó, la curiosidad evidente en su expresión. «Qué bonitas quedan», dijo, mirando más allá de mí, al camino de entrada vacío. «¿Ricardo está de viaje?» Me enderecé,
limpiándome la tierra de las manos. Ricardo ya no vivirá aquí. Nos estamos separando. Sus ojos se abrieron, ligeramente, pero para su crédito, no se lanzó a una simpatía incómoda ni a una ansiosa recopilación de chismes. Ya veo. Bueno, las plantas realmente alegran el lugar. Si necesitas algo, Juan y yo estamos justo al lado. Ese simple intercambio, honesto, sin drama ni agendas ocultas, se sintió refrescante después de años en la red de manipulación y fingimiento de la familia Serrano. Al anochecer, había reorganizado los muebles del salón, moviendo el inocente sofá para que mirara a la chimenea en lugar de a la televisión, como Ricardo había insistido. Pedí comida tailandesa del restaurante que él siempre había descartado como demasiado auténtico, y la comí directamente del envase mientras estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá. Otra pequeña rebelión contra años de reglas rígidas sobre cómo se debe comer. El día siguiente trajo novedades esperadas. Correos electrónicos de Patricia sobre maniobras legales del abogado de Ricardo. Un mensaje de voz de Elena, alternando entre amenazas e intentos extraños de apelar a mi buen corazón. Y una carta, de aspecto formal de Isabel que dejé a un lado sin abrir, que se agoten contra el muro de la realidad legal que yo había construido. Pasó una semana, luego 2. La tormenta inicial de indignación de los Serranos se calmó gradualmente, convirtiéndose en intentos más estratégicos de negociación. Ricardo, al darse cuenta de que la casa estaba realmente perdida para él, centró su atención en la casa de la sierra y otros activos. Durante todo el proceso, mantuve la compostura, respondiendo solo a través de Patricia, sin involucrarme, nunca directamente en sus intentos de provocar reacciones emocionales. Un domingo por la mañana, a finales de octubre, estaba sentada en la cocina con café y el crucigrama, un ritual tranquilo que una vez había sido interrumpido por las críticas de Ricardo o las visitas inesperadas de Isabel. Sonó el timbre, y al abrir, encontré a un mensajero con un sobre grande del despacho de Patricia. Dentro estaba el acuerdo preliminar de divorcio, revisado para reflejar la realidad de mi propiedad de la casa y una división más equitativa de nuestros otros activos. Ricardo ya lo había firmado. Su garabato familiar parecía de alguna manera disminuido en la línea de puntos. Mientras firmaba mi nombre junto al suyo, no sentí triunfo ni vindicación, solo una tranquila certeza de que había hecho lo necesario para protegerme y reclamar mi dignidad. Los Serrano habían intentado borrarme, reducirme a una nota, a pie de página en la historia de su familia. En cambio, me habían liberado de la jaula que no había reconocido del todo hasta que encontré la fuerza para liberarme. Caminé por la casa silenciosa, mi casa, sintiendo cómo el peso del fingimiento y la actuación se levantaba con cada paso. Afuera, las hojas caían de los arces, rojas y doradas contra el cielo azul de octubre. Llegaría el invierno, luego la primavera, luego el verano. Las estaciones cambiarían y yo cambiaría con ellas, ya no atada por las expectativas y limitaciones que los Serrano me habían impuesto. A partir de ese día, me moví con una nueva sensación de libertad. Habían intentado borrarme, pero en cambio, habían escrito mi victoria. La leve sonrisa que había llevado como una máscara se había vuelto genuina, la marca de una mujer que había sido subestimada durante demasiado tiempo y que finalmente les había demostrado que la fuerza a menudo se esconde en el silencio.